Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Tuvieron tiempo de explorar la plataforma ayer? Hoy en la mañana. Sí, sí, profe, ya. Excelente. Entonces ya saben la ruta, ya saben cómo llegar a las actividades, ya saben cómo llegar a los documentos de apoyo, ¿cierto? Sí, profe. Permítanme un segundo. Les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces tenemos, esta es la plataforma, ¿cierto? ¿La ven bien? Sí, Sí, Listo. señora. Bueno, entonces llegamos por acá. Ya se están presentando, muchachos. Sí, ahí vemos la presentación, profe. Ingresan al foro social y hacen la presentación. De acá descargan la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje yo la tengo aquí. Entonces, en la guía ustedes van a encontrar la información del curso. Eh, Esta es la descripción del curso. Ahí la ven mejor. Cómo se llama el curso, cuál es el código. Estos cursos generalmente no tienen proyecto, porque solamente tienen proyecto no los complementarios, sino los de titulada, o sea, los técnicos, tecnólogos y los operarios. Están las actividades tampoco tienen, están la competencia que se va a trabajar en este curso, que ya la vimos ayer, los resultados de aprendizaje ya lo vimos y la duración del curso son 48 horas. Les recomiendo que bajen la guía, la leen muy juiciositos, aquí está la presentación, la leen, la formulación de las actividades y vamos a comenzar hoy la actividad 1. La actividad 1 es aplicar la información necesaria para la elaboración de un producto marroquinero. Tiene una duración de 12 horas. A continuación se describe la secuencia de actividades con las correspondientes evidencias que conforman esta actividad de aprendizaje en la que se hace la concepción de todos los productos necesarios para generar un buen diseño. Recuerde inicialmente hacer estudio de los elementos presentados en el componente informativo 1, o sea, la información para un buen diseño. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es responder el cuestionario. Tenemos cuestionario de conceptos y materiales marroquineros. Con esta actividad usted abordará preguntas sobre conceptos relevantes con respecto a la marroquinería y sus materiales. Para ello, se les sugiere leer detalladamente cada una de las preguntas, así como las opciones de respuesta y señalar la que considere conveniente. Entonces, ustedes ingresan a la plataforma y vienen aquí a la actividad de aprendizaje 1. Ya ustedes están viendo la plataforma, cómo les aparece a ustedes. Yo estoy en el rol de aprendiz, como si yo fuera un aprendiz. ¿Sí? Entonces ustedes vienen, ingresan a la plataforma y ingresan aquí donde dicen intento de prueba de conocimiento. Comenzar intento y comienzan a responder todas las preguntas. ¿Cierto? Ahí responden las preguntas. Si sacan menos de 70,
Ya saben que lo deben volver a hacer. Deben sacar siquiera más de 70, hasta 100. ¿Sí? Correcto. Sí, profe. Ahora vamos a hablar acerca de las herramientas que necesitamos para trabajar la marroquinería. ¿Sí? Por acá tengo eh, presentación que es de otro grupo, pero no importa, nos sirve a nosotros también. Para nosotros comenzar a hacer moldes, vamos a necesitar la cartulina, ¿cierto? Porque los moldes los debemos hacer en cartulina, ya que es un poquito más gruesa que el papel, entonces es más fácil de trabajar. Ahí habrá oportunidades en que debamos hacer algunos modelos o algunos moldes en papel, pero es por la forma como se debe trabajar. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos haciendo la tipología del bolso curvo con pinza. Ese bolso, para sacar la pinza, hay que sacarla como se saca una pinza de una blusa. Entonces la cartulina nos da mucha dificultad y es más fácil. O por ejemplo, cuando estamos sacando el cinturón descaderado, también hay que hacerle pinza y, y por ende hay que utilizar Se están pasos. descartando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Bueno, vamos a necesitar escuadras. Profe, necesariamente tiene que ser cartulina, porque digamos, para poder nosotros dejar los moldes ya como guías, no se dañan, A ver, uno o lo primero, podemos hacer con cartón paja. bueno, primero hace los moldes con cartulina por el procedimiento que hay que hacer para poder hacer unos buenos moldes. Eh, las, las, los pasos para sacar un molde de forma técnica incluyen sacar una cartulina más grande de lo que uno necesita, de la medida que uno la necesita, ubicar dos puntos, uno en la parte superior, uno en el centro superior y otro en el centro inferior, para hacer los ejes de simetría, luego con una regla hacer un corte superficial uniendo estos puntos, eh, luego dobla la cartulina en sentido contrario, esto para que quede muy derechita. Entonces, estos pasos son muy difíciles hacerlos en cartón, cartón paja, en odena. Entonces uno saca los moldes en cartulina y luego los copia al otro material. De hecho, no sé si a ustedes les ha tocado que hay gente que los saca en lámina. ¿Se han visto moldes en lámina? Yo los he visto en acrílico y en madera. Y para O sacar cartón cartulina. Y para sacar esos moldes no llevan pegados encima la cartulina. ¿No los han visto así? Y Ana, y llevan pegados los... Esa lámina lleva pegada la cartulina. Una cartulina. Bueno, ¿son más confiables? Si llevan pegada la cartulina, dice Ana. Bueno, son más confiables cuando yo los saco en cartulina y después los copio. Porque yo no puedo sacar ejes de simetría en un material tan estructurado. O si lo voy a doblar, entonces daño el material. Por ejemplo, la madera no la puedo doblar para saber que los moldes estén en forma simétrica o para sacar ejes de simetría. El acrílico tampoco, la lámina tampoco. Y si los voy a hacer en odena o en cartón industrial, el cartón industrial no lo puedo doblar. Pero la odena sí la puedo doblar y se me daña, se me quiebra. Entonces uno primero los saca en cartulina y después los copia en un material más grueso.
Yo prefiero sacar los moldes en cartulina y guardarlos, pues luego copiarlos pues en el material grueso y guardar una copia de los originales, porque en cualquier momento se me puede perder cualquier molde y no voy a tener un respaldo, ¿cierto? Continuamos entonces. Vamos a necesitar escuadras. Para yo modelar no importa el tipo de escuadra, sea de 60 o de 45, pero para yo hacer los bocetos sí requiero una de 60. En su defecto, entonces un transportador para sacar un ángulo de 30 grados para hacer la perspectiva isométrica para hacer los bocetos. Vamos a necesitar cinta métrica. Cuando ustedes vayan a conseguir la cinta métrica que tiene esta laminita, entonces quítenle la lámina para que verifiquen que en el centímetro número 1 tenga los 10 milímetros. Porque si a mí me falta 1 milímetro o 2 milímetros, puede que 1 milímetro no sea mucho. Pero cuando estoy haciendo un molde, 1 milímetro es demasiado. Y si yo me equivoco en 1 milímetro, en medio milímetro, no me va a dar el producto. Y me va a quedar torcido o me va a quedar descompensado. Sacar moldes es muy preciso. Es como si ustedes le preguntaran a un ciclista qué significado tiene una milésima de segundo. Ellos en una milésima de segundo pueden perder una carrera, ¿cierto? Y nosotros en medio milímetro nos puede dar el bolso torcido. Vamos a necesitar lápiz o portaminas. Si tenemos lápiz, ojalá un buen sacapuntas, porque la mina debe estar muy finita, porque también el ancho de la mina, cuando el lápiz está muy gruesa la mina, ese ancho puede medir 1 milímetro, puede medir 1,5 milímetros, y eso también me va a desfasar los moldes, ¿cierto? Borrador, un buen borrador, porque uno es susceptible a equivocarse, o a veces hay líneas que las tiene que borrar, porque todo punto, toda raya, toda línea en un molde dice algo. Y si yo no necesito esa, yo empiezo a sacar los moldes, ¿cierto? Y a veces esa línea que saqué, la saqué como guía, pero al final del molde esa línea no la necesito, entonces la debo borrar, porque cuando otra persona esté leyendo ese molde, esa línea le está diciendo que ahí hay que hacer algo, entonces no va a entender. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta que los moldes los hacemos no solamente para trabajar nosotros mismos. Los moldes tienen que hablar, ellos se tienen que expresar. Ellos, cualquier persona que coja esa moldería, sea capaz de hacer ese producto sin necesidad de pedirle apoyo a nadie. O sea, que nadie se los explique. El molde tiene que hablar por sí solo, qué hacer con él, dónde ubicarlo, cómo va, dónde dobla, dónde recibe, dónde van las costuras. El molde tiene que decir todo eso. Por eso, en las evidencias ustedes tienen que tener presente que el molde debe tener toda la información necesaria. No es más de la necesaria. O sea, es que yo pongo mi nombre porque yo soy la que lo hice. No debe llevarlo. Si usted lo quiere marcar, márquelo por detrás. El molde tiene un frente y un espaldar. Entonces, el frente es donde está toda la información del molde. Si usted quiere, como modelista, lo marca por detrás para que sepa que es suyo, ¿cierto? Pero no debe ir en la parte del frente del molde. Si necesita poner una nota aclaratoria, tiene que colocar nota, 2 puntos y la aclaración. Pero si es relevante, es mejor que la ponga por detrás, ¿cierto? Entonces, un buen sacapunta y borrador. Necesitamos también una regla. La regla puede ser de pasta, pero como les explicaba, no, a ustedes no, a otro grupo. Las reglas metálicas, pues en este momento en Medellín están escasas, no hay, pero son muy cómodas porque cuando yo estoy cortando y me apoyo con la regla, si es una regla de pasta o de madera, la puedo dañar con la cuchilla. Entonces ya
La regla que era derechita termina toda ondulada, entonces ya no puedo confiar en ella. Mientras que la cuchilla es más difícil que dañe una regla metálica. Los curvígrafos los necesitamos ¿para qué? Para hacer las curvas. Así de sencillo, miren este curvígrafo. Cada piecita, cada pedacito es una curva diferente y todos tienen diferentes curvas. De aquí sacamos infinidad de curvas. Ah, pero yo no tengo curvígrafos. Póngale una taza, un pocillo, una tapa, cualquier cosa que sea, que tenga curva y que se acomode a la curva que usted desea en ese modelo. Eh, el compás de precisión. A mí me gusta mucho dar aumento con los compás de precisión, porque uno abre el compás a la medida que lo necesita y este botoncito no permite que el compás se modifique la medida mientras yo voy trabajando con él, ¿cierto? Entonces esto lo ajusta y las dos paticas van a estar siempre abiertas a la misma medida. Entonces uno coloca una patica en el borde del molde y la otra con el lápiz por donde necesito el aumento y voy pasando. Chun, y en un momentico hace uno todo el aumento. El punzón. Ya les pasé el video de cómo hacer el punzón, no lo tienen que ir a comprar. Con un pedacito de palo de madera y un clavo, ustedes pueden hacer el punzón con una lija. Esos clavos, los de hierro, son muy blanditos y la lija se los come en un momentico. Y es simplemente sacarle una buena punta. Las cuchillas. También les pasé los videos de las cuchillas. Esta del centro es la cuchilla de corte. Esta es la cuchilla que yo utilizo para modelaje. ¿Por qué utilizo diferente cuchilla para corte y modelaje? Porque el papel, así como le pasa a las tijeras, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, cuando tienen una tijera para cortar tela y cortan papel, ya la tijera no le vuelve a cortar tela, ¿cierto? Eso suele suceder. ¿Sí o no? ¿O no les ha pasado? Sí, señora. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con la cuchilla. El papel amella el filo de la cuchilla. Entonces, yo por eso mantengo dos. Una para sacar moldes y otra para cortar cueros, sedas, sintéticos, todo. Y esta más larga, que tiene un ángulo más amplio, es la de desbaste. Entonces, estas dos tienen un ángulo diferente. Entonces, la de corte tiene un despalme plano por un lado. A ver, yo veo dónde está mi cuchilla. Ay, no la veo. A lo mejor mi esposo se la llevó. Esta es la mía de... ¿Sí se ve ahí? Sí. Entonces, vamos a bajar un poquito para que no le dé mucha luz. Esta es la de modelaje. Entonces, yo tengo la cuchilla de esta forma. Sí, señora. Bueno, yo tengo la cuchilla. Si yo corto con la mano derecha, la cuchilla tiene un ángulo diferente a si yo soy zurda, para que lo tengan en cuenta. Como yo soy diestra, entonces en este lado, en el lado izquierdo de la cuchilla, teniéndolo yo de esta forma, el despalme es planito, planito completamente. Y en este lado derecho, el despalme tiene un ángulo que es de 3 milímetros a 30 grados, aquí. Entonces, la cuchilla va a tener el despalme plano y el ángulo en esta forma. Vamos a ver por acá. Esperen, yo traigo mi tableta aquí.
Entonces la cuchilla viene. Ay, Dios. Hola. Hola, ya volví. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Hola. Bueno, entonces la cuchilla tiene, ay, yo tengo aquí la cuchilla, ¿cierto? Este es el fleje para yo hacer la cuchilla. Entonces yo mido 3 centímetros, trazo una línea y desde el lado, pues estas son unas cuchillas de máquina, eh, ¿cómo es? Industrial, máquina vertical industrial. Entonces esto trae filo aquí. Todo esto trae filo, todo trae filo a todo el largo. Entonces uno lo primero que hace es quitar ese filo con el esmeril y luego mide los 3 centímetros y hace una línea. Este es el ángulo de corte. Entonces le bota todo esto a la cuchilla. Y luego le hace un ángulo de 3 milímetros a 30 grados, más o menos a esa distancia. ¿Sí lo están viendo? Pues estoy dibujando muy chiquito. Otra vez. Este internet está muy aburridor. Entonces, si yo miro la cuchilla, yo la voy a ver por el canto, la voy a ver así. Por un lado, plana y por el otro, con un ángulo en esta forma. ¿Sí? Profe, no se ve nada. Está presentando algo. Ay, se me cayó la presentación. O sea que tampoco vieron ahorita la cuchilla. La cuchilla cuando la mostró física sí, pero No, esta. La cuchilla les estaba diciendo que tiene, este es el fleje, ¿cierto? Y esto trae filo por acá. Entonces uno con el esmeril le quita todo este filo. Luego de la punta hacia adentro mide 3 centímetros. Y del lado donde está el filo le hace una línea hasta los 3 centímetros. Y todo esto se lo retira. ¿Ya? Esto se llama ángulo de corte. Y de ese ángulo de corte se entra 3 milímetros a 30 grados para hacer el despalme. ¿Sí? Entonces, por un lado, si yo la estoy viendo por el canto, por un lado va a estar planita, planita, así, planita, y por el otro lado va a tener un ángulo de 3 milímetros a 30 grados. Así va a ser viéndola así de frente. ¿Sí? Si yo la estuviera viendo así, paradita. Entonces, por un lado la veo plana y por el otro le veo el angulito. Bueno, espero haber sido clara. ¿Alguna duda?
La verdad, sí, profe, yo como que no capturé muy bien esa info. A ver si por acá tengo una más grande para mostrar. Aquí está. A ver, yo dejo de presentar para poner para fijar la pantalla. Mírenla acá, ¿la están viendo? Miren esta parte que se ve más brillante. Ese es el ángulo de 3 milímetros a 30 grados. Miren que aquí no se ve, está rebajada y este es el despalme plano. Entonces, si yo cogiera la cuchilla de esta forma, esta es una cuchilla zurda. Zurda, ¿sí? Esta es una cuchilla zurda porque el despalme está del lado derecho, el despalme plano, y el despalme con ángulo está del lado izquierdo. ¿Esto por qué? Porque cuando yo soy zurdo, yo coloco el molde de este lado y la cuchilla debe tener el despalme plano hacia donde está el molde para hacer un corte transversal recto. Pero en la cuchilla diestra el despalme plano debe estar hacia acá porque yo coloco el molde de este lado y corto de esta forma. Entonces, la cuchilla me va a hacer el ángulo, el corte transversal recto hacia el lado donde está el molde. ¿Me hice entender? Este que se ve brillante es el despalme plano. Y este, el ladito que se ve acá brillante, es el despalme con ángulo de 3 milímetros a 30 grados. ¿Esa cuchilla cuánto mide de ancho, profe? Esta cuchilla mide de ancho como 15. Esta tiene 14 milímetros. Y la pequeña, esta, tiene 8 milímetros de ancho. Anteriormente nosotros hacíamos las cuchillas con unos plejes de cegueta, ¿cierto? Porque aquí en Colombia, no sé, aquí en Medellín, vendían una cegueta de marca Atkins. Esa cegueta la descontinuaron y ya no la venden acá. Entonces ahora la hacemos con estas cuchillas de máquina vertical cortadora porque tienen muy buena ceroplata y conservan muy bien el filo. Y con una laminita de zinc, estas laminitas, uno coloca el fleje, dobla la lámina, esta lámina es muy suave, la dobla, la sienta con el martillo, no demasiado, porque si la siento mucho me da dificultad entrarla y sacarla. Esto con el fin de que cuando yo la vaya a guardar o a transportar, la tenga escondida y así evitar un accidente, ¿sí? Porque ya nos ha pasado que tenerla de esta forma permanentemente es un riesgo. Esto es una cuchilla que corta demasiado, imagínense, cortan el cuero, entonces cortan mucho y es un riesgo, aunque no hay nada más peligroso que una cuchilla que no corta. Uno se confía de una cuchilla que no corta y esa es la que más corta, pero bueno. Entonces eso en cuanto a la cuchilla. ¿Alguna otra duda o les quedó claro? Claro, profe. De todas formas, yo les mandé el video para elaborar la cuchilla de corte. Tanto la de, pues igual como se hace esa, se hace la de modelaje y la de corte de material. Ahora, la cuchilla de desbaste que también les mandé el video, esta de corte tiene un ángulo de corte a 3. El bisturí está hecho para cortar papel. Primero, es muy ancho, entonces no me da para agarrarlo de esta forma. El bisturí se coge así. Y así no debo cortar porque no tengo buena destreza para mover y hacer los cortes. Entonces puede que no me queden precisos. Mientras que de esta forma yo cojo la cuchilla como cojo el lápiz.
y como llevamos toda una vida cogiendo el lápiz, cogiendo el lapicero, se me facilita más. Cuando yo estoy haciendo el ejercicio de corte, si yo doblo estos dedos así, la mano está tensionada, entonces a veces la cuchilla le tiembla a uno, ¿cierto? Y no tengo buena manipulación. Mientras que si yo tengo estos dedos y tengo la mano relajada, entonces hago mejor el corte, muevo mejor la cuchilla, trazo mejor las curvas. Es mucho mejor utilizar una cuchilla que utilizar el bisturí. Entonces íbamos en la cuchilla de desbaste. La cuchilla de desbaste, pues la cuchilla de corte tiene el ángulo en esta forma. El despalme plano y el despalme con ángulo. Mientras que la cuchilla, siempre se me olvida, la cuchilla de desbaste, el ángulo de corte ya no es a los 3 centímetros, sino a los 5. Entonces me da una punta más larga. Y el despalme es con ángulo a los dos lados, como el cuchillo de la cocina. Debe tener ángulo a los dos lados para que me dé el ángulo para sacarle la carnaza al cuero y poderlo rebajar. Continuamos entonces con la información. Estas son cuchillas comerciales de desbaste. Estas las consiguen en los almacenes donde venden productos para marroquinería y calzado. Antes era muy difícil, pero ahora es más fácil porque la gente ya le facilita más importar. Otra es la piedra. Esta es la piedra para afilar y este es el asentador. Yo les aconsejo que ustedes cojan una maderita, así como la tengo yo, ¿sí? Y peguen de ahí con pega amarilla la piedra, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando yo vaya a afilar la cuchilla, la agarro de la madera, no la agarro de la piedra. Entonces tengo menos riesgo de cortarme, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy afilando, no lo vayan a hacer en el aire como lo estoy haciendo yo, pero es sobre una mesa. En la parte del despalme plano, asientan bien la cuchilla y la traen hacia ustedes. Haciéndole fuerza a la cuchilla, no es acariciando el novio ni el marido, no es haciéndole fuerza a la cuchilla. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Sí. Entonces le hacen fuerza a la cuchilla para afilarla. Y en al lado donde está el despalme con ángulo, la dejan un poquitico levantada. No mucho porque entonces le dañan el filo, sino como hasta cuando uno ve que el filo ya no está levantado en el borde y está bien asentado a la piedra y la alejan de ustedes. En esta forma se afila la cuchilla. Ya cuando la tengan afilada, por el otro lado de la maderita le colocan una hoja de lija y eso nos sirve para asentarla. Entonces hacen lo mismo. Por el lado donde está el despalme plano, la colocan bien asentada sobre el asentador y como si estuvieran lijando, afilando. Y por el otro lado, por donde está el despalme con ángulo, la dejan un poquito levantada y la alejan. De esta forma, ustedes asientan la cuchilla, ¿sí? Luego tienen un retal de cuero y hacen el ensayo. Hasta que con un solo paso no corten el pedazo de cuero, no está bien afilada.
Esta como es la de moldería, me da más dificultad, pero igual. ¿Sí ven? De esa forma se da uno cuenta que está bien afilada la cuchilla. Es importantísimo uno tener la piedra y la cuchilla. Y sobre todo, y mucho más importante, es cuidarnos nosotros mismos, nuestra salud, nuestra integridad. Entonces es mejor tenerla encavada en un palito. ¿Qué pasa? Que a veces uno no la tiene, igual se le cae y se le parte. Si se le parte, no la vayan a botar. Péguenla en la madera una al lado de la otra hasta que formen la piedrita como estaba antes, como si fuera un rompecabezas y no se pierde. Profe, ¿qué grano, qué número la lija de asentar? Yo lo uso 1,400. Lija de agua número 400. Bueno, son las superficies para corte. Esta es una superficie en polietileno. ¿Sí? Eh, es una superficie que ahorita se está usando mucho. La podemos usar más chiquita para perforar o más grande para la troqueladora o pues más gruesa o así larguita y delgadita para cortar. También podemos cortar en lámina de zinc, en vidrio, en madera, pero hay materiales que amellan más la cuchilla que otras. La madera la mella mucho, la lámina de zinc también la mella, el vidrio no permite que se amelle muy rápido, esta superficie en polietileno tampoco, o tenemos esta en PVC que también se llama autocicatrizante. También es muy buena para cortar. Viene en diferentes tamaños. Bueno, Esa yo compré una y no pasa los 20.000 pesos en Dollar City. Súper buena. sí. Tenemos herramientas para producción. Tenemos sacabocados. Los sacabocados son aquí en esta puntica tienen una cuchilla. Esto es una cuchilla, por eso hay que cuidarlos muy bien, porque no, pues después de que se dañe eso no tiene arreglo, porque sale más costoso arreglarlo que comprar otro. Y el bocadito del cuero sale por este espacio, sale por acá, ¿sí? Entonces a veces se le taponan a uno. Para que eso no se tapone, ¿qué hacemos? No se afilan, por eso le digo que se dañan. ¿Qué hace uno para conservarlos? Mantengan una velita y cuando terminen de trabajar lo clavan en la velita para que esa parafina penetre por acá y mantenga hidratado el sacabocado y no se le quede pegado. ¿Qué le pasó a esto? Está caminando solo, muchachos. Qué susto. Ahora sí. Se mantenga hidratado y no se quede pegado el cuero adentro del huequito, porque si ustedes, por ejemplo, para limpiarlo, le meten ay, ya se me va a acabar el tiempo, le meten un punzón y le hacen palanca, ya dañaron la cuchilla. Entonces, meterle cualquier cosita al sacabocado es dañar la cuchilla. Estos, estos sacabocados vienen desde el 000, el 0, doble 0 y luego 1, 2, 3, 4, 5 hasta 8. Estos son tenedores sencillos y tenedores múltiples. Estos lo que hacen es abrir una zanjita en el cuero, o sea, no sacan el bocadito. Sacan el bocadito, puede ser redondo, puede ser ovalado, puede ser en estrella, puede ser en luna, puede ser en flor. Esto sí viene en diferentes figuras, pero este es solamente el cortecito. O sea que en el cuero yo voy a encontrar es
una serie de zanjitas por donde voy a pasar la aguja para coser. Entonces tenemos ese, y este es un sacabucado de alicate. Con estos hay que tener mucho cuidado porque me puede afectar el túnel por la fuerza pues que tengo que hacer para perforar. Y yo les aconsejo que si tienen de este, colóquenle un pedacito, un cuadrito de odena acá, para que el sacabocado no pegue directamente sobre el metal. Entonces tiene mejor forma de sacar el bocadito. ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, profe. Bueno, continuamos. Estos son los mazos, estos son en acrílico, estos son en madera, estos son los martillos. Cuando nosotros estamos trabajando con el martillo, miren que el martillo tiene una parte plana y otra que es una bolita. Entonces la parte plana es para asentar los doblez, ¿cierto? Pero la bolita, cuando estamos doblando una pieza que viene así, entonces aquí doblamos y aquí nos queda con una punta, ¿cierto? Sí, los que han trabajado con marroquinería saben, ¿cierto? Entonces, con la bolita martillamos de afuera hacia adentro, para que no me quede como mango chupado la punta, que queda como así. A veces la punta nos queda así. Y Es eso como se un ve, excedente que queda ahí, ¿no? exacto, se ve muy feo. Entonces siempre martillamos de afuera hacia adentro. Adicionalmente, cuando estamos eh, cosiendo el cuero y nos equivocamos, entonces tenemos que desbaratar y vamos a volver a coser, a bregar a hacer la costura recta. Resulta, yo no sé qué tienen los huequitos que como que atraen la costura y nos volvemos a ir por el mismo lado. Y vuelva y desbarate. Y vuelve y se va por el mismo lado. Entonces, para evitar eso, y yo quiera mejorar la costura y que no se vean mucho las perforaciones, porque en un cuero, cuando cosemos y desbaratamos, ahí se ve el hueco. Entonces, ¿qué hacemos? Le echamos un poquitico de agua. Si el cuero no es absorbente, si el cuero no es afelpado, si el cuero es liso, abrillantado, se puede hacer. Entonces, le echamos un poquitico de agua y con esta bolita le martillamos. Él no va a tapar los huecos, no los va a tapar, los va a minimizar y ahí sí yo puedo coser derechita. ¿Sí? Los mazos son más que todo para perforar, para usar los acabocados. ¿Qué pasa? Ay, pero es que yo siempre martillo con los acabocados con el martillo. Pero este ladito, este, es muy débil. Porque mire, esto es macizo. Aquí tenemos toda esta parte. Esta es pequeñita, pues delgadita, y esta delgadita generalmente se revientan por acá cuando le damos con el martillo. Aquí tenemos los contenedores para pegante y los pinceles. Generalmente uso chinos porque son muy económicos y me dan mejor rendimiento. Estas son espátulas para doblar. Son muy buenas. Yo hice la mía, aquí está, con un cuchillo, con un trinchete, en el esmeril, la esmerilé, hasta que quedó redondito. El trinchete era normal y todo esto se lo rebajé y luego lo pulí para que no quede filudo, porque si queda filudo me rompe el cuero, ¿cierto? Entonces no tengo que salir a comprar una, una espátula, sino que esta me puede servir para trabajar, porque es buena para doblar, porque vamos a minimizar un poquito esto, aunque ya se va a acabar el tiempo.
Supongamos este es un cuero, ¿cierto? Y yo voy a doblar una línea recta. Entonces yo le pongo la regla a la distancia que voy a doblar, cojo la espátula, la meto por acá por debajo y hago el quiebre. Hago el quiebre sin ir a pelar el cuero. Y ya me queda... ¿Cómo? La imagen se ve borrosa. Oh, Es que es como si tuviera un filtro. sí, es que tengo filtro porque tengo todo el taller desordenado. Y si le, Pero que esos somos todos, profesora, no se preocupe. y si le quito el filtro, ustedes me pillan. ¿Y de dónde le quito el filtro? Ay, chicos, a mí me come la tecnología. Bueno, ahora sí. Entonces, miren, ya cuando yo cojo y coloco en el bordito por donde voy a doblar, ¿sí? Le pongo la regla, cojo con la espátula y marco por donde voy a doblar. Me queda el doblez y después doblo, o sea, se me facilita el trabajo, además que me queda muy lindo el doblez, porque no sé si a ustedes les habrá pasado, cuando uno tiene el cuero y empieza a doblar, entonces uno empieza a doblar así. Y después va a mirar y está todo bolerudo. Eso suele pasar. Entonces, para que no nos pase, es muy bueno utilizar la espátula. Continuamos acá, vamos a ver hasta dónde nos deja, cuánto tiempo nos falta. Nos queda como 7 minutos. minutos. Bueno, estas son las espátulas. Estos son bruñidores. ¿Para qué son los bruñidores? Para pulir los cantos. Yo cojo el bruñidor y cogí todo esto y no tengo el bruñidor acá. Profe, ¿qué agente utiliza para bruñir? No, sin aceite. Yo lo hago, utilizo el bruñidor con el sellador de cantos, con Sellafix. Y ese lo venden acá. En Medellín sí, yo creo que en otras ciudades también, tienes que averiguar. Yo utilizo Sellafix, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo materiales de acabado. Entonces el bruñidor, este no es el bruñidor, pero tiene unas zanjitas y en esa zanjita uno mete el canto y lo asienta para que le quede muy lisito. También utilizo esto, que es como una lija, ¿cierto? Tiene una lija 280 por acá y una 400. Con eso también asiento los cantos. Después de que le aplique el Sellafix, lo asiento para que me vaya quedando lisito. Y le echo varias capas de Sellafix, la primera planita y las otras alticas, para que me queden, ustedes han visto los bolsos chinos que tienen un acabado todo bonito por el borde, que es como una goma. Así me va a quedar el Sellafix altico y con la lija lo voy puliendo para que me quede lisito y muy derechito, que no me vaya a quedar con montículos. Y luego le aplico la tinta, entonces queda un acabado espectacular. Profe, Señora. el Sellafix es lo que usted le dice canto, es lo mismo. No, el canto es el del cuero. El Sellafix es un producto. Es O sea, este. el canto es el borde del cuero. Ajá. Es un líquido que se le aplica al borde del cuero para darle acabado.
Ah, listo, profe. Profe, ¿y eso también se puede aplicar con el material sintético o solo con Sí, cuero? con más sintético también. Ah, listo. Este es un bruñidor para una máquina. Ahorita, pues cuando estemos viendo máquina, les muestro en qué máquina va como un esmeril. Esta es la mina de plata. Cuando vamos a marcar, solamente debemos marcar con mina de plata. Ni con lapicero, ni con lápiz, ni con marcador, con nada más. Porque todo raya el cuero. De hecho, yo les comenté que tengo un curso donde enseño a pintar con lapiceros, porque no se cae del cuero. Entonces vamos a estar seguros de que esa pintura no se va a caer. Este es un banco de trabajo. Asegurémonos que la mesa donde estemos trabajando tenga 4 patas y firmes, porque no hay nada más tedioso que uno esté trabajando y martillando y la máquina y la mesa brinque junto con el martillo. Eso es muy incómodo. Estas son las regletas, ¿sí? Estas son las regletas. Esto no lo venden. Esto lo mandé a hacer en una parte donde corten acrílico. ¿Sí? Aquí están las regletas. Yo las tengo desde 3 milímetros hasta 15 milímetros de ancho. ¿Cómo las utilizo? Cuando yo voy a doblar, si voy a doblar a 8 milímetros, entonces coloco la regleta número 7, la que mide 7 milímetros del borde hacia adentro, y luego le paso la mina de plata. Con el milímetro que me da la mina de plata ya están los 8 milímetros. Aplico el pegante y luego le pongo la regla y doblo. Entonces, ¿qué hace esto? Me ayuda a mejorar el tiempo de producción, porque no tengo que coger la regla, medir 8 en un lado, 8 en el otro, poner la regla, trazar. No, simplemente la coloqué al borde y tracé. Entonces me ayuda a mejorar. Esta es la prensa que yo les mandé un video donde les enseño a hacer la prensa, sobre todo para los que cosen en forma manual. No sé si los que cosen en forma manual a veces han necesitado una tercera mano, porque yo sí. Sí, yo les comparto la foto de la regleta. Esta es la tercera mano. Entonces yo lo utilizo aquí entre estas dos tablitas, meto el material, lo ajusto con los tornillos y en esta forma, en él la puedo poner sobre una mesa. O si me voy a sentar, le paso el pie por encima de esta parte y la sostengo mientras voy cosiendo. Este es un aplicador de tinta de barril. Se va a acabar el tiempo. Es un aplicador de tinta de barril muy cómodo para uno aplicar tinta. Esta es una paleta normal y esta es una rodaja para marcar. Muy útil en modelaje. Estas son remachadoras manuales. A veces uno no tiene con qué comprar una Gameco o una remachadora mecánica, pero estas son más económicas y son más fácil de transportar. Estas son las que yo uso cuando dicto clases presenciales por fuera, que no tengo acceso a una remachadora. Entonces yo ando con estas porque no pesan, son fáciles y cumplen la misma función. Estos son pegantes. Vamos a tener una clase de pegantes. Esto es una patecabra muy buena para asentar. Y esto es, se acabó.